Buenas tardes, ¿cómo están? Para mí es un placer estar una vez más con ustedes. Les pido disculpas por el ruido que hay en la casa, pero ya entenderán lo que es pasar y trabajar dentro de la casa. Ya. El día de hoy vamos a tocar un tema interesantísimo que le voy a pedir al mismo Bernardo que sea él el que nos lo explique. Cuando estaba platicando con él de lo que es el coaching o mentoring o asistencia espiritual o acompañamiento, pues me venían muchas ideas y la verdad que algo que cuando platicaba con él sobre este tema, él me decía, partiendo del pecado de la persona o de esas grandes fallas, buscamos las virtudes para corregirla. Y a mí me venía a la mente esa idea o esa práctica que tiene la iglesia desde hace muchos años, que es el programa de reforma de vida, donde una persona partiendo de esos defectos dominantes, como son la pereza, la sensualidad o la soberbia, se ve esa realidad, pero a la vez hay un contraataque de esas grandes virtudes que pueden ponerle alto o que pueden combatir estos pecados capitales o estos pecados dominantes para que vayamos creciendo en nuestra fe, pero sobre todo que vayamos formando esa personalidad rica para ser unas personas más íntegras. Bernardo, creo que estoy un poquito lejos de la realidad, entonces prefiero que seas tú el que nos expliques cómo funciona esto, cuál es la idea, qué es lo que busca, y pues también que luego nos des tus datos para que la gente que te quiera buscar pueda encontrarte en caso de que necesite un apoyo. Sin más, les dejo con Bernardo. Va, perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a darle a este asunto de desmenuzar lo que es el coaching y el coaching, creo que desde la perspectiva de la fe católica, ¿no? Entonces, un poco lo que decías, Jorge, es básico para poder entender la forma en que el ser humano puede crecer y puede ser mejor, ¿no? Es una vocación, para eso estamos, para eso nos fue dado el tiempo, para hacer algo con él y parecernos lo más posible a nuestro creador, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la perspectiva del coaching, como yo lo manejo, es muy similar a como la Iglesia Católica y la pedagogía de Cristo quiere plantear las cosas. Para la fe católica hay tres etapas en la forma de ser mejor, que es la etapa purgativa, la etapa iluminativa y la etapa unitiva. Son tres etapas que progresivamente le van dando al hombre la pauta para poder ser mejor, ¿no? Y la vía purgativa, que es en la que yo me especializo, las otras dos, el especialista es el Espíritu Santo, entonces puedo rezar por ti, puedo ayudarte, pero realmente el protagonista de esas dos etapas, que esto es bien importante, es el Espíritu Santo. Y en la etapa purgativa, lo que buscamos es quitar todo aquello que estorbe para que el Espíritu Santo pueda actuar. Todo lo que estorbe, pero que además sea como responsabilidad o trabajo que humanamente se puede hacer. Cuando uno llega a la parte del crecimiento espiritual, ya es una decisión de Dios el crecimiento. Por más que haga yo y por más que me esmere yo, la lógica cambia ahí en todos los sentidos. Desde que es Dios el que dice, el que decide hasta dónde te va a llevar, pero además la lógica de los resultados es exponencial. El hombre, yo defiendo muchísimo, el hombre puede cambiar, solo Cristo te puede transformar. Y la transformación es un cambio de 180 grados. ¿Qué de cambio podemos estar hablando? Que de ser criaturas nos convertimos en hijos de Dios. Ese es un verdadero cambio, esa es una verdadera transformación, pero es una decisión de Dios que de alguna manera ya tomó, pero que nosotros tenemos que confirmar. Dios no ha querido que tengamos ese cambio, sino es por nuestra libre voluntad, por nuestra libre decisión, ¿no? Entonces, en ese sentido, el coaching como católico tenemos que verlo desde la perspectiva. Sister. Muchísimas gracias. Yo he
tenido la oportunidad de coaching, no contigo, pero con una hermana religiosa. Y me encanta la idea que hace parte de la transformación de una persona. Y el camino de conocerse siempre mejor es, es un camino de Dios que nos lleva a Dios, porque lo que está dentro de nosotros, nuestras puntos más fuertes, vienen de la gracia de Dios y nos llevan a cumplir con su voluntad de Él. No sé si eso resuena contigo. Sí, y soy totalmente alineado con esa idea, pero además creo que lejos de ser una postura, es una realidad. Dios nos hace y nos piensa de alguna forma. Entonces, el primer paso para crecer y encontrar la voluntad de Dios es el autoconocimiento. En ese sentido, ese autoconocimiento para el coaching, como yo lo manejo, tiene como diferentes aristas, ¿no? Una es conocer tu personalidad. Entonces, ese es un hecho descriptivo. Yo soy creativo, yo soy estratégico, yo soy artista. Entonces, ese es uno de los anclajes más fuertes de ese autoconocimiento y todas son buenas. Y después vienen otras medidas que son más cuantitativas, como tus niveles de inteligencia emocional, tus niveles de inteligencias múltiples, y tus competencias, creencias, valores. La suma de todo eso nos va generando el 100% del ser humano, pero el punto de partida siempre será el autoconocimiento. Ahí está la voluntad de Dios, ahí está lo que nos fascina, que no sabemos por qué, pero nos fascina, nos lleva, nos mueve. Entonces, en ese sentido, es bien bonito ese concepto sister, porque entonces hacer la voluntad de Dios se convierte en algo sumamente agradable. Y ahí es donde uno encuentra mucho sentido de solamente ahí soy feliz, haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, sister, aquí tenemos muchos retos y se los planteo a todos para que se hagan esa pregunta. Es muy frecuente que el componente de la personalidad, que es el más importante, sea quizás la cruz más grande que tengamos. Desde la perspectiva de la misión que tenemos que lograr, pero también mal manejado se puede convertir aquello que más nos critican. Por ejemplo, para una persona analítica, el no conocer que mi característica personal es el análisis puede generar que la gente o que yo mismo me convierta en una persona criticona. Entonces, quizás toda mi vida he luchado porque es que soy muy criticón y soy muy criticón y siempre encuentro el punto oscuro en la pared blanca y eso me tiene, siento que pues está mal, ¿no? Y la gente me ha dicho, o sea, es que es muy molesto estar contigo porque siempre encuentras el error. Pues bueno, si no entendemos que la voluntad de Dios es una psicología de control de calidad, que puedo encontrar fallas para poderlas corregir, entonces toda mi vida voy a estar luchando contra el plan de Dios. Entonces, esto es algo que es bien importante llegar a entender, ¿no? Muchas veces les pongo el ejemplo de que, pues bueno, no me imagino como un piloto de aviones era de chiquito, ¿no? Pero no me lo imagino el alma de las fiestas, ¿no? O sea, no, porque tienen nervios de acero. Entonces, el tipo que nunca invitarías a tus fiestas de preparatoria es el mismo que conduce el avión y que te hace despegar, te hace volar y te hace aterrizar sano y salvo. Es la misma persona, pero quizás cuando la conocí en la prepa dije, bueno, este es un costal de papas, este no tiene emociones, no tiene sentimientos, ¿no? Y resulta ser que se convierte en personas fundamentales, ¿no? Y la segunda cosa que tendría que decir sobre esto es bellísimo el diseño que tiene Dios de todos nosotros. Al hacernos tan diferentes, nos hace necesarios. Y al ser necesarios y al hacer que
querer lograr algo implica siempre hacerlo en grupo, siempre. Y cualquier sistema para dar la personalidad de alguien son 16 o 24 personalidades. Bueno, si el ser humano quiere lograr cosas, tiene que incluir a esas 16 personas o a esas 24 personas. Y no solamente incluir, tiene que valorar la forma en que la otra persona lo hace. Tiene que enamorarse de lo que la otra persona hace. Así es como verdaderamente funcionan los equipos, así es como verdaderamente funcionan las personas, pero lo que para mí es fascinante es que así es como funciona la Santísima Trinidad, con una unidad, un flujo constante, y cuando escuchamos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, hasta en ese tipo de detalles lo podemos notar y nos tiene que maravillar, lejos de que nos moleste tener que convivir con tantas personas y tan distintas. Sister. Su micro, sister. Oh, lo siento. No se preocupe. Um, Cuando yo trabajé con mi coach, yo tuve un gran problema en relacionarme, entender a otra persona con quien trabajé. Y mi coach me sugirió rezar para esta persona. Y cómo eso me ayudó a cambiar la manera en que miré a esa persona. Y eso me liberó, me soltó otras opciones para relacionarme con esa persona. Yo estoy convencido de que la parte espiritual es fundamental para llevar lejos el cambio de la persona, incluso dentro del coaching, ¿no? La oración, los sacramentos, el estado de gracia, a final de cuentas, es una idea de Dios que va a la inteligencia, va al corazón, va a la parte física incluso de la persona. Y a mí, yo siempre veo este mismo fenómeno. Lo que Dios nos reveló desde el Antiguo Testamento, la ciencia, conforme pasa el tiempo, ha ido confirmando qué es lo que realmente el hombre necesita, ¿no? Y lo que ahora nos venden como eh, mindfulness, por ejemplo, pues a final de cuentas es la oración, pero sin la paternidad de Dios, lo cual no debe de funcionar tanto. Pero cuando rezamos por cosas como quiero relacionarme mejor con otra persona, definitivamente hay una eficacia exponencial siempre y cuando metamos las cosas de Dios, ¿no? Jorge al principio hablaba sobre el tema de pecados y de heridas capitales, ¿no? Hay una teoría que retomamos mucho en el coaching sobre las heridas capitales que vienen de los pecados capitales. Y la teoría lo que sostiene es que hay una acción traumática en la persona, muy fuerte, muy trascendente, pero después por un error de interpretación se genera una herida capital. Entonces, si un niño se pierde en un centro comercial de chiquito y es traumático para él, pero después se repite, mis papás no me quieren, mis papás no me quieren, no les importa a mi papá, yo no valgo la pena, ahí se da un error de interpretación y genera una herida que tiene que ser curada. Y podemos curarla con coaching, podemos curarla con psicología, pero la liberación total se da solamente cuando metemos a Dios y metemos la oración. Hay un proyecto bien bonito sobre el Instituto Healing Center John Paul II, ¿qué tal mi inglés, no? Como pixeleado, como de GPS. Pero ese instituto ha desarrollado toda esta metodología y es hermosísimo porque ellos parten desde el Antiguo Testamento, Dios nos dijo, los pecados de tus padres, de los padres irán con consecuencias para los hijos. Pero la solución, la respuesta está en sobrenaturalizar todo este asunto. Entonces, pues no sé, el coaching, como lo veo, es eso, construir personas
que puedan ser habitadas por el Espíritu Santo. Y mi experiencia muy personal es que cuando uno avanza en el trabajo humano, la persona termina exigiendo, termina pidiendo que le hables de Dios, porque es tan poco lo que el ser humano puede hacer, pero si el coaching logra que seas más sensible a la belleza de Dios, pues ya hemos logrado todos nuestro objetivo. Entonces, eso es vital en todo este tema del coaching, por lo menos como lo veo, lo veo yo, ¿no? Bernardo, yo quería preguntarte sobre la diferencia entre el coaching y una dirección espiritual. Yo he tenido a un director espiritual, un sacerdote, he tenido a consagradas y han sido directores espirituales, porque yo entiendo que necesitamos siempre la ayuda de alguien más en este camino para conocernos a nosotros mismos y para crecer. Y sobre todo porque no sé si todo el mundo tenga ese conocimiento, en inglés dice awareness, estoy buscando la palabra, desde exactamente para qué ha sido creado y tener una meta en esta vida y hacerse esas preguntas que son muy profundas. Entonces, siempre tener, yo creo que un director espiritual o un coach que te ayude a hacer las preguntas correctas para conocerte primero, para saber que tienes medios y herramientas para crecer humanamente con algo que tengas en tu personalidad y aparte para crecer espiritualmente, se me hace maravilloso, pero no sé si hay una diferencia entre este coaching del que estás hablando a una dirección espiritual. Sí, totalmente. Son cosas, y es muy buena pregunta, totalmente distintas. E incluso, si tienes un buen coach, un buen director espiritual y un buen terapeuta, hasta simultáneamente podrían funcionar, ¿no? Yo le pongo mucho el ejemplo a las personas que me hacen esta pregunta, esto, ¿no? Si dejas de fumar, si te quito el cigarro y matas a alguien, necesitas un psiquiatra. Si siempre has intentado dejar de fumar y no lo has logrado, necesitas un psicólogo. Si quieres intentar dejar de fumar, necesitas un coach. Entonces, el coach está para ciertas cosas, el terapeuta para otras cosas, ¿no? Entonces, el coach, el terapeuta y el psicólogo y el psiquiatra trabajamos en base a ciencia. Entonces, es un diálogo que hace preguntas poderosas. Esa es una frase, es un hashtag que no nos podemos olvidar. El coach hace preguntas poderosas. Entonces, en ese sentido, es un diálogo entre dos personas. En la dirección espiritual es un diálogo entre tres personas. Dios, tú y tu director espiritual. Esto es fundamental de entender. Los coaches tenemos un periodo muy breve de intervención y atacamos cosas como muy puntuales. El director espiritual suele ser alguien de una muy prolongada relación con la persona. Y el protagonismo que tiene Dios en la dirección espiritual también hace que la dirección espiritual tenga una constante novedad. Los que hemos tenido la oportunidad de ser directores espirituales, podemos hablar de que hemos tenido gente a la que dirigimos espiritualmente por años y jamás ha habido así, pues ya me cansé, ¿no? O ya, pues ya chole con esto, ¿no, padre? Vamos a hablar de otra cosa, ¿no? No sé, vamos a pecar todos, ¿no? Para tener de qué hablar, ¿no? No, la dirección espiritual es un nexo vital, constante, de, eh, de mucha novedad, a pesar de que pasen los años. El proceso de coaching tiene un inicio, un final, muy breve, 4 o 5 meses, y o terminas con este cliente o tomas otro aspecto de la persona. Pero entonces tiene esa diferenciación, ¿no? Y también es importante que en el tema de la psicología y de la psiquiatría, que son dos profesiones que yo admiro muchísimo, también existe la psicología positiva, que es la tercera ola de la psicología. La segunda era Freud, que dio un avance tremendo al tema de la mente humana, pero que se especializó mucho
en las desviaciones de la personalidad. La psicología positiva, que es como Víctor Frank, por ejemplo, se enfocan más en los aspectos positivos. ¿Cómo le haría una persona para superar, eh, sobrevivir a un campo de concentración y llegar a casa y encontrar que nadie de su familia estaba ahí? Entonces, en ese sentido, la psicología positiva es mucho más parecida al coaching que la psicología psicoanalítica, la de Freud. Digamos que la de Freud y el coaching son muy complementarios, pero que no me escuchen mis colegas coaches, creo yo y sostengo que la psicología positiva y el coaching tienen una relación de paternidad. Nosotros seguimos mucho lo que los psicólogos positivos desarrollan. Entonces, a mi manera de ver, coach que no lea a Goleman, a Víctor Frank, a O'Hanlon, a todos los padres de la psicología positiva, se está perdiendo de muchísimos aspectos fundamentales para que la persona crezca y pueda ser mejor y que termine por cambiar, ¿no? Ahora sí, Eso sí, Bernardo, Esther. gracias. Yo voy a recomendarte para nuestra gente que inmigrante, que porque yo mismo creo que el camino de coaching puede ayudarle a la gente a alcanzar sus metas cuando piensan que son inalcanzables. Um, y yo creo que es una de las riquezas de coaching que puede revelar opciones a una persona que siempre piensa en barreras a alcanzar sus metas, incluyendo algo tan simple como aprender inglés. Muchos de nuestros inmigrantes dicen, oh, nunca voy a poder aprender inglés, pero coaching puede ayudarlos a alcanzar una meta tan simple. Sí, digo, en mi experiencia muy personal en la situación de migrante, tanto porque yo fui migrante y porque he trabajado con migrantes, pues aprender inglés es aprender a pensar de manera distinta. Aprender un idioma es aprender a pensar de una manera distinta. Un artículo escrito por un periodista latino te cuenta un rollo, una historia, y al final del artículo te dice, esto va de esto, ¿no? Y los latinos cuando leemos un artículo de un periodista anglosajón, el primer párrafo dice, esto va de esto, los niños que comen palomitas se les caen las orejas. Y tú dices, pues ya me mataste la historia. No, el pragmatismo del americano, del anglosajón, lo tienes que aprender para aprender a hablar con ellos. Pero emocionalmente, el latino, esto es leído, pero hablado, uno dice, híjole, me está hablando muy golpeadito el gringuito este, me está hablando muy golpeado. O sea, salúdeme primero, ¿no? O pregúnteme cómo estoy, no, no, no. El americano va muchas veces al punto y para el latino es una experiencia, la primera, como desconcertante y ¿por qué no decirlo? También desagradable. Entonces, el coaching ayuda tanto al anglosajón a entender al latino, pero al latino aprender al anglosajón, ¿no? A mí me fascinó encontrarme con anglosajones que yo hablaba mi pobre inglés y se quedaban así como, ¿cómo le decimos que no entendimos nada, no? Entonces, y yo decía, ok, mi inglés es muy malo, y el americano me decía, a ver, repite, y ya, yo decía algo, y el americano así, sí, claro, así como muy genérico, ¿no? Entonces, me fascinaba el esfuerzo que ellos hacían, pero también me exigían que yo hiciera ese esfuerzo. Entonces se convierte en una actividad bien interesante y coincido muchísimo con usted, Sister. El coaching es algo que me parece fundamental, ¿no? Yo observé, y era el segundo comentario que quería hacer, es que cuando el migrante llega a un pueblo como el de Estados Unidos, se encuentra con una contradicción muy fuerte, que es,
En México me tenía que preocupar por comer y pensé que llegar a Estados Unidos iba a implicar terminar con todas mis preocupaciones, pero sigo siendo infeliz, sigo sintiendo que algo me hace falta. ¿Y qué es lo que pasa? Que según la psicología, la escala de Maslow, cuando nosotros superamos algo, nos vamos al siguiente escalón. Entonces, si ya no tengo que preocuparme por comer, entonces ahora significa que puedo preocuparme por el amor o por el reconocimiento. Entonces ya no es suficiente tener comida. Ahora quiero estudiar. Ahora quiero tener reconocimiento. Ahora quiero tener amigos americanos. Entonces, si no le explicamos eso tanto al americano como al mexicano, para que se pongan a trabajar bajo esa perspectiva, lo que tenemos es, entre otras cosas, un choque que lastima a ambas partes, ¿no? Y los migrantes que nos tenemos que convertir en esa buena nueva de la evangelización, pues empezamos siendo como una especie de dolorcito de cabeza, ¿no? Y Wow. Y qué tan interesante respecto a lo que mucho hablamos nosotros aquí en este país que trabajamos con inmigrantes, que es importante tener una sensibilidad cultural, una conciencia cultural que no espera que el otro actúa de la misma manera que yo, sino yo entro en su realidad para aprenderlo mejor. Wow, sería excelente que toda esa gente que no quiere aceptar inmigrantes tuviera un coach. sí, totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Que hagan la experiencia de lo latino, de la persona, de lo que trae, que haga ese esfuerzo por ser empático y de verdad van a encontrar un caudal de buenas cosas, de buenos mensajes que los más necesitan. Pero si podemos lograr que los americanos coman salsa, pues podemos lograr muchísimas cosas. Si los americanos aprendieron a apreciar la salsa, podemos lograr mucho más. El picante lo que logra hacer en las papilas gustativas es ensancharlas para que sientan más. Entonces, cuando comes salsa, lo que estás es preparando a que tu apetito aprecie más las cosas. Lo puedes hacer con un vino tinto carísimo o lo puedes hacer con una salsa borracha, o sea, que es mucho más barato, pero que el efecto va a terminar siendo lo mismo. Pues bueno, el coaching le explica a los anglos que ese primer sabor picoso que raspa la garganta es el preámbulo para algo extraordinario. Pero todos tenemos que hacer la pausa en nuestra vida para platicar acerca de estas cosas. Nada que Dios haya creado o permitido es malo. Esa es una regla en el coaching. Nadie es malo. Hasta los asesinos en serie quieren ser localizados para que los metamos en una cárcel para que dejen de hacer daño. Hasta ellos tienen claro lo que se tiene que hacer. Y uno y cualquier persona tendría que partir de esta realidad. Todo ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto merece una oportunidad y te vas a dar cuenta que detrás de esa persona hay cosas extraordinarias. Bernardo, para terminar, dos preguntas muy sencillas. La primera es, ¿cómo lograr un equilibrio entre la parte humana que hablabas al inicio y cómo ir llevando a la persona para abrirle en toda esa parte espiritual? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo te pueden contactar en caso de que requieran de este apoyo extra? Va, perfectísimo. Pues bueno, ese equilibrio yo lo pondría en dos términos. Hay que conocerse y hay que conocer. Conocerse, como lo dijimos desde un principio y lo platicamos ya con Sister, si no sé quién soy, no conozco el plan de Dios para mí y el proyecto que Dios tiene para mí y la lógica con la que tengo que comportarme y además el aprecio a los que no son como yo. Entonces, primero es el autoconocimiento y después está conocer, es decir, conocer al ser humano.
que a final de cuentas son como las reglas operativas con las que Dios nos diseñó. Nos gusta lo bueno, nos gusta el orden, tendemos a la creatividad, tendemos a sobrenaturalizar las cosas y tenemos que tener un conjunto de valores, virtudes que nos permitan ese equilibrio, que nos pueda decir, a ver, una cosa es que yo tengo devoción y otra cosa es que tengo una adicción a la religión. Entonces, cuando uno empieza a encontrar ese equilibrio, es porque me conozco y conozco. Ese conozco, yo lo traduciría en todas las virtudes cardinales. Aquella persona que se conozca, pero que además trabaje todas las virtudes cardinales y desde la infancia incluso, está construyendo una persona de autogobierno dócil al Espíritu Santo, pero con una fortaleza para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, en síntesis, es conocer la voluntad de Dios y como consecuencia hacer la voluntad de Dios, ¿no? La conozco por todos los medios y la hago efectiva con un trabajo quizás mucho más humano a través de formar la inteligencia, la voluntad, las virtudes cardinales y todas aquellas competencias que me hagan valioso, ¿no? Y todos aquellos que estén interesados en entrar en un proceso como este, me pueden buscar en mi página personal, Bernardo Osorio Coach, así tal cual como suena. En la página del Ministerio Latino también me pueden dejar un inbox para entrar en contacto. Utilizo muchísimo la tecnología para poder incidir en el cambio en las personas. Utilizo un LMS, un Learning Machine System, utilizo muchos tests para que la gente se pueda conocer y sesiones en vivo, pero a distancia, ¿no? Entonces, la combinación de todos estos métodos me permite tener un nivel de eficacia en el que ambas partes lo podamos disfrutar, ¿no? De cualquier manera, mis datos de contacto ya están en la pantalla. Te queremos agradecer muchísimo. La verdad es que nos enriquece a todos, nos abres un panorama nuevo de dónde podemos trabajar para mejorar como seres humanos y de una de otra forma, pues también en nuestro apostolado tratar de apoyar a más gente mediante esta nueva técnica o herramienta que nos puede ayudar a llevar el Evangelio de Cristo a más personas también. Perfectísimo. Cuenten con eso. Pues muchas gracias. Al contrario.